Una mendiga negra descubre secreto impactante en la primera noche con un millonario poderoso. Elena ni siquiera podía creer dónde estaba. De la fría humedad del orfanato a la opulencia helada de la mansión Rojas en Buenos Aires. Había cruzado ese enorme portón de hierro con manos temblorosas, sin un rumbo fijo, aceptando lo que parecía un destino sellado. Casarse con Dante, un hombre mucho mayor, envuelto en sombras y rumores. Sus tíos la habían echado sin piedad, casi como si fuera una carga. Una mendiga negra, murmuraban en silencio, sin saber que esa misma muchacha estaba a punto de destapar un abismo oculto. La mansión era un laberinto de ecos y luces tenues. El piso de mármol reflejaba un brillo falso, el aire cargado con un olor a perfume caro que parecía esconder algo más oscuro. En un segundo, Elena sintió ese peso en el pecho, como si la misma casa la juzgara, la atrapara. Nada de esto era familiar, ni siquiera el silencio, demasiado espeso. Pero entonces, esa primera noche fue un torbellino. Mientras recorrían los pasillos, Elena notó en el estudio una silueta brillante, una computadora enorme, cables que parecían serpientes haciéndose camino. Escuchó palabras como inteligencia artificial y terapia. Dante hablaba con pasión, pero en sus ojos se escondía un peligro oculto, como un secreto que lo devoraba desde dentro. ¿Qué misterio guardaba ese proyecto en sus entrañas? Algo que no quería que nadie supiera. De pronto, un golpe seco resonó en el vestíbulo. Elena saltó con la boca seca y el corazón galopando. Un hombre apareció en la puerta, con una sonrisa torcida y palabras que cortaban, llenas de veneno y rencor. Era un ex socio de Dante, alguien que prometía no dejar en paz ni al millonario ni a su nueva esposa. La tensión explotó en ese instante. Miradas cortantes, silencios hirientes, una batalla invisible que se colaba entre las paredes. Elena sintió lágrimas arderle en los ojos, entre el miedo y la furia. Pero su mundo se tambaleó. ¿Cómo confiar cuando todo lo que creía seguro se desmoronaba en un segundo? Y mientras la noche avanzaba, parecía que esa unión de conveniencia se estaba transformando en algo complicado, en un enredo de sentimientos inesperados, abriéndole a Elena una puerta que no sabía si quería cruzar. ¿Podría amar a aquel hombre tan lleno de secretos, tan lejos de la imagen rígida que había construido en su cabeza? Un suspiro pesado escapó de sus labios. La mansión respiraba con ella, entre sombras, susurros y promesas quebradas. Nada sería igual después de esa noche. La pregunta quemaba en su garganta. ¿Podría sobrevivir al pasado de Dante? ¿O ese misterio la arrastraría al abismo con él? ¡Ey! Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Elena sintió que el aire se le hacía más denso, como si toda la mansión Rojas estuviera respirando junto a ella. El video en la pantalla de la computadora seguía reproduciendo esas imágenes aterradoras. Cada cuadro una puñalada en su corazón. La verdad la golpeaba como un martillo y tenía que procesarlo todo. Se sentía como si estuviera atrapada en un mal sueño, donde cada respuesta significaba más preguntas. Dante, al verla paleada, parecía darse cuenta de que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Se acercó con pasos cautelosos. Su expresión era una mezcla de preocupación y miedo. «Elena, no deberías haber visto eso», murmuró, su voz temblando en un eco que se perdía en él. Un eco ensordecedor que reverberó por toda la casa. Elena dio un salto, su corazón se detuvo. «¡Dante!»,
gritó, mientras giraba su cabeza en busca de la fuente del sonido. El miedo se adueñó de ella de inmediato. Sin pensarlo, ambas manos de Elena buscaron un refugio en su pecho. Dante se tensó, y un atisbo de pánico cruzó su mirada. «Quédense aquí», dijo bruscamente mientras se dirigía hacia la puerta. La rapidez de sus movimientos contrastaba con la calma artificial que había mostrado antes. ¿Qué estaba pasando? La sensación de peligro se acumulaba en el aire. Elena no tuvo tiempo de reaccionar. En medio de su confusión, la puerta se abrió de golpe y apareció Su voz era un estruendo de veneno. Avanzó, los ojos destilando rencor. «Hoy es el día de liquidar cuentas». Dante se interpuso, la tensión palpable entre ellos. Pero mientras Elena trataba de entender la escena, un hecho inesperado sucedió. Desde atrás, un grupo de hombres enmascarados irrumpió en la habitación, apuntando con armas. «¡Al suelo!», gritaron, y en un instante el caos se desató. Elena cayó al suelo, el eco del disparo aún resonando en su mente. Las voces confundidas, los gritos, todo se mezclaba en un torbellino, y ella, allí tirada, comenzó a conectar los puntos. Este hombre, Dante, no era solo un millonario acosado por su pasado. También tenía enemigos, y el vínculo que los unía ahora era más oscuro de lo que podría haber imaginado. Un hombre se acercó a Dante, y en un movimiento rápido lo despojó de una cadena que colgaba de su cuello. Un medallón antiguo. «Este es el precio de tu traición». El rostro de Dante se tornó pálido, vacilante. ¿Traición? Las palabras cortaron como un cuchillo, dejando un sabor amargo en la boca de Elena. No podía creer lo que estaba escuchando. La imagen de ese hombre perfecto se desmoronaba en pedazos a su alrededor. La confianza que había comenzado a construir se desvanecía. Elena tuvo otra revelación. Ese mundo glamuroso estaba tejido con hilos de engaño y conflictos indescriptibles. Ya no sabía quién era realmente el hombre con quien se había casado. Todo estalló en una nueva ola de gritos. Un disparo resonó nuevamente, esta vez más cerca. El tiempo se detuvo. Elena sintió el sudor frío recorrer su espalda. Su mente lucha en fragmentos. ¿Podría Dante salvarse? ¿Podría salvarse? La pregunta resonaba fuertemente en su alma. ¿Lo que creía conocer aún existía? Y antes que pudiera procesar sus pensamientos, un brillo metálico captó su atención en el suelo. Un arma. ¿La oportunidad o la condena? ¿Qué decisión tomaría en ese caos? Su corazón latía con fuerza. Una vorágine de emociones. El abismo ya no era solo de Dante, sino también de ella. La sala se llenó de gritos y disparos, todos entrelazados en una danza mortal, y Elena se encontró atrapada en una elección que cambiaría todo. El destino la salvaría o la llevaría al fondo del abismo. Elena estaba en el suelo. El caos a su alrededor era ensordecedor. El tiempo parecía haberse detenido mientras su mente se debatía entre la confusión y el pánico. Podía sentir el frío metálico del arma a sus pies, como si fuera un ancla, en medio de esa tormenta de gritos y disparos. La gente en la sala se movía frenéticamente, y usaban ese terror como un manto que los cubría. El ex socio de Dante estaba al frente. «¡Elena! ¡Corre!». La urgencia de Dante atravesó la multitud. Sin pensarlo, Elena se lanzó hacia el arma, pero el temor venció su razón. «¿Realmente quiero ser parte de esto?». Un sudor frío le recorría la espalda. Su corazón palpitaba con fuerza, y cada latido traía ecos de traiciones y secretos. En un instante, todo se descontroló. Un disparo resonó de nuevo, pero en esta ocasión, la sala se quedó en silencio. El hombre de la sonrisa torcida se desplomó al suelo, un charco de sangre extendiéndose bajo él. La escena era impactante. El cuerpo caído, la abrumadora sensación de lo inminente. Elena se sintió zarandeada por las oleadas de pánico y preguntas. ¿Qué acaba de suceder?
La mirada de Dante se volvió más intensa, reflejando algo más que miedo. ¿Ese hombre le había dicho algo que no entendía? Pero la revelación chocó con la realidad cuando el grupo de hombres enmascarados se giró hacia Dante. «¡Esto es tu culpa!», gritaron, con voces ahogadas por la rabia. El rostro de Dante se tornó blanco. En ese momento, Elena sintió un retortijón en el estómago. No solo se trataba de un conflicto entre socios, había algo más. Dante retrocedió y en un movimiento rápido sacó otra pistola de su chaqueta. «¡Quédense atrás!», ordenó. Los hombres enmascarados intercambiaron miradas y su líder, con una cicatriz marcada en su mejilla, avanzó con determinación. «Conoces las reglas, Dante. Ya no hay salida». Fue entonces cuando una puerta lateral se abrió de golpe. Entra una mujer con cabello oscuro y ojos fieros. Todos se giraron. «¡Alto!», gritó. Elena la reconoció al instante. Era Valentina, la hermana de Dante, a quien había visto solo en fotos, pero las similitudes eran inconfundibles. La tensión se volvía más palpable y la confusión giraba en un ciclo interminable. «Valentina», murmuró Dante, incredulidad impregnando su tono. «¿Qué haces aquí?» «Vine a salvarte, claro está». Creí que el espectáculo estaba llegando a su fin. Se adelantó, su mirada fija en los hombres enmascarados. Hubo un instante de silencio tenso donde todos procesaron la escena. Las palabras de Valentina se enredaron con las de Dante, creando un aura de explosión. «¡Salvarme!», dijo él, la rabia retumbando en su voz. Ahora, después de todo esto, pero la respuesta de Valentina fue aún más impactante. «Tú lo causaste, hermano. No puedo dejar que te maten cuando todavía no sepas la verdad». La revelación le dio un vuelco a Elena en su lugar. ¿Qué podía significar eso? Antes de que pudiera profundizar en sus pensamientos, los hombres enmascarados comenzaron a moverse, y el líder levantó su arma. En un segundo apremiante, disparó, pero no a Dante. La bala fue contra Valentina. «¡Oh!», gritó Elena, pero fue demasiado tarde. La mujer cayó al suelo, justo al lado de Elena, y en medio de ese horror, los secretos y las preguntas comenzaron a resonar en su mente. ¿Qué verdad ocultaba Dante? ¿Por qué Valentina estaba dispuesta a arriesgarlo todo? El caos reinaba en la habitación mientras las luces parpadeaban, pero una claridad se instaló en el corazón de Elena. Se dio cuenta de que su vida, llena de sombras desde que entró en esa mansión, ahora se extendía ante un abismo de revelaciones desgarradoras, y la pregunta que golpeaba su pecho era aún más ineludible. ¿Quién era realmente Dante Rofas? Mientras la sala se llenaba de gritos y disparos, Elena sintió que una tormenta de decisiones colisionaba en su interior. ¿Tomaría el arma? ¿Se convertiría en parte de un juego que apenas comenzaba a entender? Lo único claro era que nada sería igual después de ese trágico giro. El dolor y la traición se entrelazaban con la posibilidad. El ex socio de Dante estaba al frente, y en su rostro vio una mezcla de odio y satisfacción. Pero justo cuando todo parecía perderse, una voz que tiembla emergió del fondo de su mente. «¡Elena, corre!». La urgencia de Dante atravesó la multitud. Sin pensarlo, Elena se lanzó hacia el arma, pero el temor venció su razón. ¿Realmente quiero ser parte de esto? Un sudor frío le recorría la espalda. Su corazón palpitaba con fuerza, y cada latido traía ecos de traiciones y secretos. En un instante todo se descontroló. Un disparo resonó de nuevo, pero esta vez la sala se quedó en silencio. El hombre de la sonrisa porcida se desplomó al suelo, un charco de sangre extendiéndose bajo él. La escena era impactante, el cuerpo caído, la abrumadora sensación de lo inminente. Elena se sintió zarandeada por las oleadas de pánico y preguntas. ¿Qué acaba de suceder? La mirada de Dante se volvió más intensa, reflejando algo más que miedo. ¿Ese hombre le había dicho algo que no entendía? Pero antes de que la confusión alcanzara a Elena por completo,
Un segundo disparo retumbó en el aire. Esta vez no provenía del exocio, sino de otra dirección. Un hombre en la esquina, oculto tras una cortina, llegó disparando. Un grito desgarrador salió de la boca de Valentina, quien se desplomó tocándose el pecho. Elena se congeló. ¡No! La escena se transformó en un caos absoluto. La sangre brotaba, reflejando la angustia en los rostros de todos los presentes. ¡Valentina!, gritó Dante, y su voz era pura desesperación. Se lanzó hacia su hermana, pero los hombres enmascarados comenzaron a entrar en pánico. No solo estaban atrapados, estaban en guerra. La sala se volvió un campo de batalla. Elena se sentía mareada. El pánico estaba a su alrededor, pero el horror de la situación se coló en su corazón. Esto no puede estar pasando, pensaba mientras jadeaba, pero la confusión se tornó en claridad repentina. En medio del caos, lo que vio la dejó helada. Dante no corría hacia Valentina, hacía algo más. Cuando se acercó, sacó un dispositivo del bolsillo, una especie de control remoto. Elena parpadeó, intentando entender. ¿Qué estaba haciendo? Pero antes de poder procesar, la pantalla del televisor en la habitación, que anteriormente había exhibido el video de Secretos Oscuros, comenzó a parpadear. Un mensaje titilante aparecía. El juego ha comenzado. ¿Salvarás a tu familia o a ti mismo? El ambiente se tornó denso. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Qué significaba eso? Las palabras las resonaban en su mente como ecos. La mirada de Dante se oscurecía, revelando el rostro implícito de un hombre que estaba atrapado en un enigma del que no podía escapar. ¿Quién eres realmente?, pensó Elena, contemplando cómo la figura perfecta de su esposo comenzaba a desvanecerse. Valentina temblaba en el suelo, mientras Dante intentaba estabilizarla. Pero el rostro de él se volvió sombrío. «Esto es más grande de lo que imaginas, Elena», dijo, pero su voz era un susurro, casi inaudible entre el ruido. «No fui yo quien empezó esto. Hay fuerzas en juego que no comprendes. Mi familia, tú, todos corremos peligro». Un grito interrumpió la conversación, y el grupo de hombres enmascarados comenzó a retroceder, comprensiblemente alarmados por la revelación. «Alguien ha jugado sus cartas. Nadie puede salir ahora», rugió uno de ellos, y la tensión en la sala se agudizó. El miedo reinaba, y todos en la habitación parecían ser peones en una partida de ajedrez mortal. Elena miró a Dante, buscando respuestas en sus ojos. «¿Por qué no me lo dijiste?». Su voz era un hilo quebrado, pero en ese momento su mundo se detuvo. Un sonido ensordecedor resonó, un estallido, y los cristales de la ventana volaron por los aires. La habitación se llenó de una nube de polvo y cristal, y la realidad se fragmentó. Someone had breached. Los hombres enmascarados estaban en un estado de pánico absoluto. Dante miró a Elena, y por un instante la conexión entre ellos se volvió evidente. «Él no es quien parece», gritó un desconocido desde el exterior. Las palabras retumbaron en el caos, y antes de que Elena pudiera comprender, la verdad se hizo cristalina en su mente. Este drama no era únicamente sobre el pasado de Dante, era un juego del que ellos no eran más que piezas. Mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, Elena sintió que la verdad sobre la identidad de Dante, su razón de ser, iba a ser revelada de una manera desgarradora. ¿Era un traidor o un héroe en su propio cuento? Ella se preguntaba si alguna vez podría realmente saber quién era él. Todo había cambiado en un instante, y lo que creía verdadero se desmoronaba ante sus ojos. ¿Estaría condenada a sufrir por las decisiones de otros?
las puertas del caos se abrían una vez más. ¿Pero a qué otra revelación tendría que enfrentarse ahora? El caos había estallado como un volcán, y Elena apenas podía procesar lo que sucedía a su alrededor. Las sombras de la sala se retorcían con los sonidos ensordecedores de disparos y guerras. Fue un instante fugaz, como un rayo iluminando la oscuridad. Dante, con su expresión de desesperación, buscaba desesperadamente a Valentina, mientras los hombres enmascarados retrocedían. El aire se volvió denso, casi como si el tiempo se congelara. ¡Al suelo!, volvió a gritar uno de los enmascarados, y la habitación se llenó de pánico. Elena sintió el corazón acelerado en su pecho, como un tambor que rechazaba la calma. A su lado, la figura de Valentina yacía, inmóvil. «No, no, no, esto no puede ser real», pensaba mientras las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. El horror la rodeaba, absorbiéndola en su espiral aterradora. Pero lo más impactante era el rostro de Dante. La desesperación que antes había visto se transformó en algo más oscuro. Mientras apuntaba con su arma, una mirada fría comenzó a deslizarse por sus rasgos. «Dante, ¿qué está pasando?» «¡Ayuda a Valentina!», gritó Elena, sintiendo que la racionalidad se desvanecía. Pero él no se movió. Al contrario, una sonrisa inesperada se dibujó en sus labios. «No puedo permitir que esto termine mal, Elena», respondió con un tono casi distante, pero con una chispa en sus ojos que la aterraba. Era como si el hombre que ella conocía se hubiera desvanecido, reemplazado por una figura temible e imponente. Todo lo que había creído sobre él se tambaleaba como un castillo de naipes. El grupo de enmascarados se movió rápidamente, intentando organizar una estrategia. «¿Qué has hecho, Dante?», murmuró uno de los hombres, su voz reprochadora resonando como un eco en la sala. Y en ese instante, un giro aún más impactante asaltó a Elena. Dante, el hombre que ella había creído lleno de secretos, estaba involucrado en algo mucho más grande. «¿Eres parte de esto? ¿Tú también?». La revelación la golpeó en el pecho como un puñetazo. Ecos de sus propias dudas comenzaron a azotar su mente. Las intenciones de Dante se oscurecían, y ella se sintió más perdida que nunca. «Esto no tiene sentido, no puede ser», susurró para sí misma, mientras el caos continuaba desgarrando todo lo que conocía. Pero antes de que pudiera hacer algo, la habitación estalló en un grito ensordecedor. El sonido de un arma sonó, y no era el disparo del exocio. Era un disparo desde la entrada. Un hombre entró con máscara. Avanza con determinación, y todo sucedió a la velocidad de la luz. En su mano, un dispositivo que parecía brillar en la penumbra, iluminó la sala con una luz extraña. «El verdadero desafío comienza ahora», gritó. La voz era fuerte y clara, resonando como trueno. Elena sintió que su mundo se desmoronaba. Dante, aturdido, dio un paso atrás y justo en ese momento, el extraño presionó un botón en su dispositivo. Una serie de pantallas se encendieron de golpe, y la imagen que apareció en ellas la dejó sin aliento. Era un video en vivo. Imágenes escalofriantes de personas fuera de la mansión. Algunas estaban atadas, otras en ruinas. «Son tus amigos, tu familia. Todo esto es un espectáculo», dijo el enmascarado con una sonrisa burlona. La información se arremolinó como un torbellino en su mente. «¡Basta!», gritó Elena, buscando respuestas entre los rostros amigos. Pero la realidad era que no podía, y mientras el espectáculo se desarrollaba, un rayo de verdad comenzó a iluminar el oscuro laberinto de engaños que habían tejido. No solo era Dante, no solo era Valentina, era una red de traiciones y alianzas que habían creado. Cada uno de ellos, desde el exocio hasta los enmascarados,
eran piezas clave en un juego mortífero. Elena sintió que el aire se le hacía más denso y todo lo que conocía se desvanecía ante sus ojos. ¿Qué conexión había entre todos ellos? Y lo más abrumador, ¿cuál era su papel en todo esto? Las preguntas se amontonaron en su mente, y con cada respuesta que se imbuía en el aire pesado, el abismo se volvía más profundo. La figura de Dante, que había sido su refugio, ahora se transformaba en su mayor temor. La verdad estaba a punto de ser revelada, pero ¿podría sobrellevar el peso de todo lo que estaba por venir? ¿Estaba atrapada en un juego fatal donde nadie podría salir ileso? La tensión cortante y las miradas se mezclaron con los ecos de sus propios pensamientos. Y entonces, como un golpe sordo, la realidad se deslizó. Un segundo grito se escuchó, pero esta vez era inconfundible. ¡Adelante! Desde la esquina, un estruendo irrumpió en el aire. ¿Era buen o mal augurio? En ese instante, la narrativa que había construido se desmoronaba con un crujido ensordecedor. ¿Qué haría Elena ahora que todo su mundo y todos a quienes amaba estaban en juego? La verdad se acercaba a pasos agigantados y la pregunta ardía. Las sombras de la sala se retorcían con los sonidos ensordecedores de disparos y gritos, pero en medio de ese torbellino algo extraño comenzó a gestarse. Fue un instante fugaz, como un rayo iluminando la oscuridad. Dante, con su expresión de desesperación, buscaba desesperadamente a Valentina, mientras los hombres enmascarados retrocedían. El aire se volvió denso, como si el tiempo se congelara. ¡Al suelo!, volvió a gritar uno de los enmascarados, y la habitación se llenó de pánico. Elena sintió el corazón acelerado en su pecho, como un tambor que rechazaba la calma. A su lado, la figura de Valentina yacía, inmóvil. «No, no, no, esto no puede ser real», pensaba mientras las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. El horror la rodeaba, absorbiéndola en su espiral aterradora. Pero lo más impactante era el rostro de Dante. La desesperación que antes había visto se transformó en algo más oscuro. Mientras apuntaba con su arma, una mirada fría comenzó a deslizarse por sus rasgos. «Dante, ¿qué está pasando? ¡Ayuda a Valentina!», gritó Elena, sintiendo que la racionalidad se desvanecía, pero él no se movió. Al contrario, una sonrisa inesperada se dibujó en sus labios. «No puedo permitir que esto termine mal, Elena», respondió con un tono casi distante, pero con una chispa en sus ojos que la aterraba. Era como si el hombre que ella conocía se hubiera desvanecido, reemplazado por una figura temible e imponente. Todo lo que había creído sobre él se tambaleaba como un castillo de naipes. «No lo hagas, Dante», gritó uno de los hombres enmascarados, su voz temblorosa llena de terror. Pero la desesperación de Elena no podía competir con la frialdad que se apoderaba de Dante. Y de repente, un grito rompió la atmósfera. «¡Detente!», desde la esquina, un estruendo irrumpió en el aire. Un nuevo personaje entró en la habitación, empujando a todos a los lados. Un hombre robusto, con una chaqueta de cuero desgastada y una cicatriz que le cruzaba la cara. «¡Tú, Dante! Siempre has sido un traidor», rugió, sus ojos destilando rabia. Elena se quedó helada al escuchar esa voz familiar. Era Lucas, el amigo de la infancia de Dante, quien había desaparecido misteriosamente años atrás. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Dante, su tono ahora lleno de sorpresa y enojo. «Vine por lo que es mío, Dante. Todo esto es un juego que has manipulado desde el principio», dijo Lucas, acercándose con pasos firmes, ignorando la escena caótica a su alrededor. Elena sintió que el tiempo se detuvo nuevamente. Aquí estaba la última pieza del rompecabezas. «No, no puedes hacer esto», gritó Dante,
Pero algo en la mirada de Lucas insinuaba que ya no había retorno. Si no te detienes, perderás más que solo esta batalla, advirtió Lucas, mientras un aire de desafío lo rodeaba. Y en un giro escalofriante, levantó una cámara que había escondido detrás de su chaqueta. Esta es la conexión que necesitabas, Dante, la evidencia que te arrastrará al abismo. La imagen en la pantalla provocó una olas de murmullo. Eran grabaciones clandestinas, intercambios de dinero, transacciones corruptas, un pasado oscuro que Dante había intentado ocultar con uñas y dientes. Elena sintió un nudo en el estómago. Todo el globo de confianza que había construido se reventaba. ¿Dante era un monstruo, un traidor? ¿Qué más había escondido detrás de esa fachada de hombre poderoso? Su mundo empezó a tambalearse. No, todo estaba bajo control. Estaba por terminar con esto, gritó Dante, su rostro una mezcla de rabia y desesperación. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, Lucas presionó un botón en el dispositivo, y la pantalla se iluminó con más videos. He estado grabando cada movimiento, cada respiración tuya, amigo. Tu tiempo se acabó. El caos que había estallado parecía ser insignificante ahora. La revelación estaba ardiendo, y Elena se dio cuenta de que el verdadero enemigo nunca había sido el socio deshonesto de Dante, sino su propia historia, oculta tras capas y capas de mentiras. El abismo se expandía hablando de lealtades rotas y engaños devastadores. Pero en medio de esa tormenta de emociones, un sonido penetrante resonó en el aire. Un disparo, pero no de un arma. Era el sonido de un detonador. Elena miró asustada, y los ojos de todos se dispararon hacia Lucas, quien sonreía con una siniestra satisfacción. Todo ha sido parte de un plan mayor. Bienvenidos al verdadero juego. La revelación le dio a Elena un vuelco en el corazón, y de repente la sala pareció agrandarse, como si el aire se hubiera vuelto venenoso. ¿Qué está pasando aquí? La adrenalina corría por sus venas. Las luces comenzaron a parpadear de manera irregular, llenando la habitación de sombra y destellos. El caos estaba apenas comenzando. ¿Qué haría Elena con esta nueva verdad? La vida que había construido, las alianzas que había forjado se desmoronaban. La pregunta resonaba en su mente. ¿Saldrían alguna vez de esta trampa mortal? ¿O estaba atrapada en un diseño del que no había escape? La pantalla se oscureció casi por completo y un silencio aterrador se apoderó del lugar. ¿Iba a ser el final de todo lo que conocía? El caos había estallado como un volcán y Elena apenas podía procesar lo que estaba sucediendo a su alrededor. Las sombras de la sala se retorcían con los sonidos ensordecedores de disparos y gritos. Pero en medio de ese torbellino, algo extraño comenzó a gestarse. Fue un instante fugaz, como un rayo iluminando la oscuridad. Dante, con su expresión de desesperación, buscaba desesperadamente a Valentina, mientras los hombres enmascarados retrocedían. El aire se volvió denso, como si el tiempo se congelara. ¡Al suelo!, volvió a gritar uno de los enmascarados, y la habitación se llenó de pánico. Elena sintió el corazón acelerado en su pecho, como un tambor que rechazaba la calma. A su lado, la figura de Valentina yacía, inmóvil. No, 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 esto no puede ser real, pensaba mientras las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. El horror la rodeaba, absorbiéndola en su espiral aterradora. Pero lo más impactante era el rostro de Dante. La desesperación que antes había visto se transformó en algo más oscuro. Mientras apuntaba con su arma, una mirada fría comenzó a deslizarse por sus rasgos. «¡Dante! ¿Qué está pasando? ¡Ayuda a Valentina!», gritó Elena, sintiendo que la racionalidad se desvanecía. Pero él no se movió. Al contrario, una sonrisa inesperada se dibujó en sus labios. «No puedo permitir que esto termine mal, Elena.
respondió con un tono casi distante, pero con una chispa en sus ojos que la aterraba. Era como si el hombre que ella conocía se hubiera desvanecido, reemplazado por una figura temible e imponente. Todo lo que había creído sobre él se tambaleaba como un castillo de naipes. «¡No lo hagas, Dante!», gritó uno de los hombres enmascarados, su voz temblorosa, llena de terror. Pero la desesperación de Elena no podía competir con la frialdad que se apoderaba de Dante. De repente, un grito rompió la atmósfera. «¡Detente!». Desde la esquina, un estruendo irrumpió en el aire. Un nuevo personaje entró en la habitación, empujando a todos a los lados. Un hombre robusto, con una chaqueta de cuero desgastada y una cicatriz que le cruzaba la cara. «Tú, Dante, siempre has sido un traidor», rugió, sus ojos destilando rabia. Elena se quedó helada al escuchar esa voz familiar. Era Lucas, el amigo de la infancia de Dante, quien había desaparecido misteriosamente años atrás. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Dante, su tono ahora lleno de sorpresa y enojo. «Vine por lo que es mío, Dante. Todo esto es un juego que has manipulado desde el principio», dijo Lucas, acercándose con pasos firmes, ignorando la escena caótica a su alrededor. Elena sintió que el tiempo se detuvo nuevamente. Aquí estaba la última pieza del rompecabezas. «¡No, no puedes hacer esto!», gritó Dante, pero algo en la mirada de Lucas insinuaba que ya no había retorno. «Si no te detienes, perderás más que solo esta batalla», advirtió Lucas, mientras un aire de desafío lo rodeaba, y en un giro escalofriante levantó una cámara que había escondido detrás de su chaqueta. «Esta es la conexión que necesitabas, Dante. La evidencia que te arrastrará al abismo». La imagen en la pantalla provocó una ola de murmullos. Eran grabaciones clandestinas, intercambios de dinero, transacciones corruptas, un pasado oscuro que Dante había intentado ocultar con uñas y dientes. Elena sintió un nudo en el estómago. Todo el globo de confianza que había construido se reventaba. Dante era un monstruo, un traidor. ¿Qué más había escondido detrás de esa fachada de hombre poderoso? Su mundo empezó a tambalearse. «No, todo estaba bajo control. Estaba por terminar con esto», gritó Dante, su rostro una mezcla de rabia y desesperación. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, Lucas presionó un botón en el dispositivo y la pantalla se iluminó con más videos. «He estado grabando cada movimiento, cada respiración tuya, amigo. Tu tiempo se acabó». El caos que había estallado parecía ser insignificante ahora. La revelación estaba ardiendo y Elena se dio cuenta de que el verdadero enemigo nunca había sido el socio deshonesto de Dante, sino su propia historia, oculta tras capas y capas de mentiras. El abismo se expandía hablando de lealtades rotas y engaños devastadores. Pero en medio de esa tormenta de emociones, un sonido penetrante resonó en el aire. Un disparo, pero no de un arma. Era el sonido de un detonador. Elena miró asustada y los ojos de todos se dispararon hacia Lucas, quien sonreía con una siniestra satisfacción. «Todo esto ha sido parte de un plan mayor. Bienvenidos al verdadero juego». La revelación le dio a Elena un vuelco en el corazón y de repente la sala pareció agrandarse, como si el aire se hubiera vuelto venenoso. ¿Qué está pasando aquí? La adrenalina corría por sus venas. Las luces comenzaron a parpadear de manera irregular, llenando la habitación de sombra y destellos. El caos estaba apenas comenzando, pero lo que nadie esperaba fue el sonido de un monstruoso zumbido que emergió del exterior. Un destello de luz iluminó la habitación de manera abrupta. La puerta principal, antes cerrada, estalló en astillas. Y ahí aparecieron figuras descarnadas, vestidas de negro, con ojos brillando como brasas, avanzando hacia ellos. Eran los ejecutores de un trato que nadie quería hacer. Elena sintió que se le secaba la boca. «¿Qué demonios es esto?», pensó mientras su mente se paralizaba. «Dante», gritó buscando refugio,
Pero la verdadera sorpresa vino cuando el líder de las sombras se adelantó y con una voz profunda y resonante dijo: «Es hora de pagar las consecuencias, Dante Rojas». Los hombres enmascarados fueron empujados hacia atrás como hojas secas. Lucas se quedó helado, incapaz de reaccionar. Ellos son la razón por la que todo esto sucedió. La trama es mucho más oscura de lo que imaginas, continuó el líder de las sombras, su mirada gélida fijada en Dante. Mientras Elena procesaba lo que estaba sucediendo, una verdad horrenda se desplegó ante ella. Dante no solo era un hombre atrapado en un juego mortal, era el instigador de una conspiración, involucrado con estas figuras de la oscuridad. «No puede ser», murmuró ella, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Ella había creído en el hombre que amaba, pero estaba en medio de algo que le superaba. La atmósfera se volvió más tensa. Elena tomó un paso atrás, asustada. El aliento le fallaba. La mirada en el rostro de Dante no era de miedo, sino de pura determinación. «Esto no se acaba aquí», dijo él, y sus palabras cortaron el aire como un cuchillo. Y de repente, una explosión sacudió el edificio, haciendo vibrar las paredes. «¡Corre!», gritó Dante, y en ese momento Elena tuvo que decidir. ¿Confiaría en él, en su verdad retorcida, o se embarcaría en un camino donde no había vuelta atrás? El humo llenaba la habitación, y la desesperación se cernía mientras un nuevo capítulo se desataba. El destino de todos estaba colgando de un hilo, y la pregunta en la mente de Elena resonaba: ¿podría salir de este juego? ¿O estaba destinada a convertir su historia en otra pieza del rompecabezas mortal que había desatado? El caos había estallado como un volcán, y Elena apenas podía procesar lo que estaba sucediendo a su alrededor. Las sombras de la sala se retorcían con los sonidos ensordecedores de disparos y gritos. Pero en medio de ese torbellino, algo extraño comenzó a gestarse. Fue un instante fugaz, como un rayo iluminando la oscuridad. Dante, con su expresión de desesperación, buscaba a Valentina, mientras los hombres enmascarados retrocedían. El aire se volvió denso, como si el tiempo se congelara. «¡Al suelo!», volvió a gritar uno de los enmascarados, y la habitación se llenó de pánico. Elena sintió el corazón acelerado en su pecho, como un tambor que rechazaba la calma. A su lado, la figura de Valentina yacía, inmóvil. «No, no, no, esto no puede ser real», pensaba mientras las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. El horror la rodeaba, absorbiéndola en su espiral aterradora. Pero lo más impactante era el rostro de Dante. La desesperación que antes había visto se transformó en algo más oscuro. Mientras apuntaba con su arma, una mirada fría comenzó a deslizarse por sus rasgos. «Dante, ¿qué está pasando? Ayuda a Valentina», gritó Elena, sintiendo que la racionalidad se desvanecía. Pero él no se movió. Al contrario, una sonrisa inesperada se dibujó en sus labios. «No puedo permitir que esto termine mal, Elena», respondió con un tono casi distante, pero con una chispa en sus ojos que la aterraba. Era como si el hombre que ella conocía se hubiera desvanecido, reemplazado por una figura temible e imponente. Todo lo que había creído sobre él se tambaleaba como un castillo de naipes. «No lo hagas, Dante», gritó uno de los hombres enmascarados, su voz temblorosa llena de terror. Pero la desesperación de Elena no podía competir con la frialdad que se apoderaba de Dante. De repente, un grito rompió la atmósfera. «¡Detente!». Desde la esquina, un estruendo irrumpió en el aire. Un nuevo personaje entró en la habitación, empujando a todos a los lados. Un hombre robusto, con una chaqueta de cuero desgastada y una cicatriz que le cruzaba la cara. «Tú, Dante, siempre has sido un traidor», rugió, sus ojos destilando rabia. Elena se quedó helada al escuchar esa voz familiar. Era Lucas, el amigo de la infancia de Dante, quien había desaparecido misteriosamente años atrás. «¿Qué estás haciendo aquí?»,
preguntó Dante, su tono ahora lleno de sorpresa y enojo. Vine por lo que es mío, Dante. Todo esto es un juego que has manipulado desde el principio, dijo Lucas, acercándose con pasos firmes, ignorando la escena caótica a su alrededor. Elena sintió que el tiempo se detuvo nuevamente. Aquí estaba la última pieza del rompecabezas. No, no puedes hacer esto, gritó Dante, pero algo en la mirada de Lucas insinuaba que ya no había retorno. Si no te detienes, perderás más que solo esta batalla, advirtió Lucas, mientras un aire de desafío lo rodeaba, y en un giro escalofriante levantó una cámara que había escondido detrás de su chaqueta. Esta es la conexión que necesitabas, Dante, la evidencia que te arrastrará al abismo. La imagen en la pantalla provocó una ola de murmullos. Eran grabaciones clandestinas, intercambios de dinero, transacciones corruptas, un pasado oscuro que Dante había intentado ocultar con uñas y dientes. Elena sintió un nudo en el estómago. Todo el globo de confianza que había construido se reventaba. ¿Dante era un monstruo? ¿Un traidor? ¿Qué más había escondido detrás de esa fachada de hombre poderoso? Su mundo empezó a tambalearse. No, todo estaba bajo control. Estaba por terminar con esto, gritó Dante, su rostro una mezcla de rabia y desesperación. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, Lucas presionó un botón en el dispositivo y la pantalla se iluminó con más videos. He estado grabando cada movimiento, cada respiración tuya, amigo. Tu tiempo se acabó. El caos que había estallado parecía ser insignificante ahora. La revelación estaba ardiendo, y Elena se dio cuenta de que el verdadero enemigo nunca había sido el socio deshonesto de Dante, sino su propia historia, oculta tras capas y capas de mentiras. El abismo se expandía hablando de lealtades rotas y engaños devastadores. Pero en medio de esa tormenta de emociones, un sonido penetrante resonó en el aire. Un disparo, pero no de un arma. Era el sonido de un detonador. Elena miró asustada, y los ojos de todos se dispararon hacia Lucas, quien sonreía con una siniestra satisfacción. Todo esto ha sido parte de un plan mayor. Bienvenidos al verdadero juego. La revelación le dio a Elena un vuelco en el corazón, y de repente la sala pareció agrandarse, como si el aire se hubiera vuelto venenoso. Y en ese instante el piso tembló bajo sus pies. Un grito de horror surgió de las profundidades de la mansión. Uno tras otro aparecieron destellos de luces de emergencia, y el ladrido de un perro rompió el aire donde solo había reinado el caos. Elena no podía creer lo que estaba viendo. Desde las sombras, una figura familiar emergió. Era su madre. ¡Mamá!, gritó atónita, mientras su madre, con una mirada frenética, se abalanzaba hacia ella. ¡Elena, corre! ¡No hay tiempo! Pero ¿cómo era posible? La había perdido tantas veces y ahora estaba aquí, en medio de esta locura. Su corazón se llenó de confusión y en ese instante sintió que todo lo que conocía se desmoronaba aún más. Dante, tú no tienes idea de lo que te has metido, dijo su madre, y la mirada de Dante se volvió sombría, como si un fantasma lo hubiera atravesado. ¡Deténlo! Ahora la desesperación se mezclaba con la incredulidad. ¿Era su madre parte de esto? ¿Cuándo había regresado? La verdad se desvanecía en un tornado de eventos, y Elena sintió que el suelo se deslizaba de nuevo bajo sus pies. Las luces parpadeaban y el aire se volvió más denso. Entonces, una chispa explotó, iluminando a todos en la sala. La figura de su madre se entrelazó con el oscuro juego del que solo había intentado huir. Todo era un plan, Elena, desde el principio. Tu vida, nuestra vida. Lo hemos perdido todo por esto, agregó, mientras un ejército de sombras se acercaba. Dante miró a Elena y a su madre, sus ojos buscando respuestas. Pero entonces un tercer disparo resonó.
El eco se sintió como un grito sordo dentro de la habitación. Elena sintió un frío recorriendo su espalda. Un silencio profundo se instaló, y la verdad se desmoronaba una vez más. ¿Qué era realmente esa vida que habían construido? ¿Quiénes eran las verdaderas sombras aquí? La pregunta resonó. ¿Podrían escapar de este laberinto mortal? ¿O estaban atrapados en un juego que jamás podrían ganar? El caos había estallado como un volcán, y Elena apenas podía procesar lo que estaba sucediendo a su alrededor. Las sombras de la sala se retorcían con los sonidos ensordecedores de disparos y gritos. Pero en medio de ese torbellino, algo extraño comenzó a gestarse. Fue un instante fugaz, como un rayo iluminando la oscuridad. Dante, con su expresión de desesperación, buscaba a Valentina, mientras los hombres enmascarados retrocedían. El aire se volvió denso, como si el tiempo se congelara. ¡Al suelo!, volvió a gritar uno de los enmascarados, y la habitación se llenó de pánico. Elena sintió el corazón acelerado en su pecho, como un tambor que rechazaba la calma. A su lado, la figura de Valentina yacía, inmóvil. No, 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 esto no puede ser real, pensaba mientras las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos. El horror la rodeaba, absorbiéndola en su espiral aterradora. Pero lo más impactante era el rostro de Dante. La desesperación que antes había visto se transformó en algo más oscuro. Mientras apuntaba con su arma, una mirada fría comenzó a deslizarse por sus rasgos. «¡Dante! ¿Qué está pasando? ¡Ayuda a Valentina!», gritó Elena, sintiendo que la racionalidad se desvanecía. Pero él no se movió. Al contrario, una sonrisa inesperada se dibujó en sus labios. «No puedo permitir que esto termine mal, Elena», respondió con un tono casi distante, pero con una chispa en sus ojos que la aterraba. Era como si el hombre que ella conocía se hubiera desvanecido, reemplazado por una figura temible e imponente. Todo lo que había creído sobre él se tambaleaba como un castillo de naipes. «No lo hagas, Dante», gritó uno de los hombres enmascarados, su voz temblorosa llena de terror. Pero la desesperación de Elena no podía competir con la frialdad que se apoderaba de Dante. De repente, un grito rompió la atmósfera. «¡Detente!». Desde la esquina, un estruendo irrumpió en el aire. Un nuevo personaje entró en la habitación, empujando a todos a los lados. Un hombre robusto, con una chaqueta de cuero desgastada y una cicatriz que le cruzaba la cara. «Tú, Dante, siempre has sido un traidor», rugió, sus ojos destilando rabia. Elena se quedó helada al escuchar esa voz familiar. Era Lucas, el amigo de la infancia de Dante, quien había desaparecido misteriosamente años atrás. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Dante, su tono ahora lleno de sorpresa y enojo. «Vine por lo que es mío, Dante. Todo esto es un juego que has manipulado desde el principio», dijo Lucas, acercándose con pasos firmes, ignorando la escena caótica a su alrededor. Elena sintió que el tiempo se detuvo nuevamente. Aquí estaba la última pieza del rompecabezas. «No, no puedes hacer esto», gritó Dante, pero algo en la mirada de Lucas insinuaba que ya no había retorno. «Si no te detienes, perderás más que solo esta batalla», advirtió Lucas, mientras un aire de desafío lo rodeaba. Y en un giro escalofriante, levantó una cámara que había escondido detrás de su chaqueta. «Esta es la conexión que necesitabas, Dante. La evidencia que te arrastrará al abismo». La imagen en la pantalla provocó una ola de murmullos. Eran grabaciones clandestinas, intercambios de dinero, transacciones corruptas. Un pasado oscuro que Dante había intentado ocultar con uñas y dientes. Elena sintió un nudo en el estómago. Todo el globo de confianza que había construido se reventaba. ¿Era un monstruo? ¿Un traidor? ¿Qué más había escondido detrás de esa fachada de hombre poderoso? Su mundo empezó a tambalearse. No, todo estaba bajo control.
Estaba por terminar con esto, gritó Dante. Su rostro una mezcla de rabia y desesperación. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, Lucas presionó un botón en el dispositivo y la pantalla se iluminó con más videos. He estado grabando cada movimiento, cada respiración tuya, amigo. Tu tiempo se acabó. El caos que había estallado parecía ser insignificante ahora. La revelación estaba ardiendo, y Elena se dio cuenta de que el verdadero enemigo nunca había sido el socio deshonesto de Dante, sino su propia historia, oculta tras capas y capas de mentiras. El abismo se expandía hablando de lealtades rotas y engaños devastadores, pero en medio de esa tormenta de emociones, un sonido penetrante resonó en el aire. Un disparo, pero no de un arma. Era el sonido de un detonador. Elena miró asustada, y los ojos de todos se dispararon hacia Lucas, quien sonreía con una siniestra satisfacción. Todo esto ha sido parte de un plan mayor. Bienvenidos al verdadero juego. La revelación le dio a Elena un vuelco en el corazón, y de repente la sala pareció agrandarse, como si el aire se hubiera vuelto venenoso. Pero aún más impactante fue lo que sucedió a continuación. Desde una esquina oscura, un grupo de hombres con máscaras se abalanzó hacia ellos. El caos se intensificó, pero en medio de todo, lo que Elena nunca esperaba ocurrió. Una de las máscaras cayó, revelando el rostro de su madre. ¡Mamá!, gritó, incrédula. Pero ese no era el giro que esperaba. Su madre, en lugar de mostrar alivio, tenía una mirada gélida. Elena, ya es demasiado tarde. Nunca debiste entrar en este juego, dijo con un tono desapasionado. Las palabras le recorrieron el cuerpo como un escalofrío. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Elena, sintiendo como el pánico comenzaba a invadirla. La verdad de su madre se extendía como una sombra. Siempre he estado detrás de todo esto, controlando, orquestando. Dante nunca fue el verdadero enemigo, continuó, mientras los hombres a su alrededor tomaban posiciones, listos para atacar. La revelación hizo que el corazón de Elena se hundiera. No podía ser. ¿Tú eres parte de esto? La imagen que había construido de su familia se desmoronaba, y con cada palabra el mundo que conocía se entrelazaba con un horror inimaginable. La culpa siempre fue de Dante, pero la verdad siempre ha estado aquí, frente a ti. Y ahora es hora de que el juego termine, declaró su madre. Dante miró a Elena, sus ojos llenos de desesperación. No puedo creer que esto esté pasando, murmuró, como si estuviera pasando por un proceso de duelo. El aire estaba cargado de tensión. El destino de todos colgaba de un hilo. Y cuando un disparo resonó, una vez más, no fue solo un fuego cruzado. Era el final de una lealtad quebrada. El primer disparo provocó que Elena cayera de rodillas, y cuando levantó la mirada, vio a su madre caer al suelo. ¡No!, gritó, sintiendo que el mundo se desmoronaba, como si todo lo que había creído se volviera polvo. El caos se detuvo. El suelo se manchó de sangre y la figura de su madre yacía inmóvil. Elena, con un grito desgarrador, solo pudo preguntarse ¿qué ha pasado realmente aquí? Las verdades dobles se retorcían como serpientes, y Dante, mirando el cuerpo de su madre, comenzó a cuestionar su propia existencia. ¿Podían todos salir de este horror y reconstruir lo que se había perdido? ¿O el juego realmente había terminado? Mientras el eco del disparo se desvanecía, Elena sintió la sombra del futuro acercándose, preguntándose ante qué tipo de destino estaría ahora sometida. La revelación había cambiado todo, pero el juego aún no había terminado. Elena se quedó paralizada, el eco del disparo aún resonando en su mente. Su madre yacía en el suelo y el horror come. ¡Ay, mamá! ¡No! ¿Por qué?, gritó, su voz retumbando en la sala llena de caos. La imagen de su madre, la mujer que siempre había intentado protegerla, ahora era solo un recuerdo ennegrecido por la traición.
Dante se acercó, su mirada perdida y la desesperación envolviendo su ser. Elena, debemos irnos. Esto no se ha acabado, dijo, pero su voz estaba cargada de pánico, como si se estuviera convenciendo a sí mismo más que a ella. Las sombras se movían a su alrededor, y el reloj avanzaba, marcando cada segundo como una sentencia. ¿Y Valentina?, preguntó Elena, sintiendo cómo el nudo en su garganta se hacía más fuerte. La figura de su hermana, así como todo su mundo, se desvanecían en un torrente de emociones. La mansión, que en un momento le había parecido un refugio, ahora se transformaba en una trampa mortal. Un grupo de hombres enmascarados había tomado el control, mientras los ecos de gritos y disparos se mezclaban en el aire. ¡Atrás!, gritó uno de ellos, y la tensión se palpaba. Pero antes de que la situación se descontrolara, un rayo de luz iluminó la habitación. Era un destello, un nuevo desafío que emergía de la oscuridad. Uno de los matones, en un acto de arrogancia, se acercó a Dante. «Siempre creíste que podías jugar al más listo», le dijo, su voz un susurro cargado de rencor. Pero Elena ya no estaba escuchando. Su mente giraba mientras pensaba en cómo salir de esa pesadilla. «¡Escuchen!», gritó, su voz resonando con una determinación que ni siquiera sabía que tenía. «Esto no se trata de nosotros. Si quieren pelear, háganlo, pero no sobre los cuerpos de los que amamos». El silencio se hizo, y todos miraron a Elena como si fuera un espíritu que había emergido del abismo. El líder de los enmascarados, con una presencia imponente, sonrió. «Tienes valor, niña, pero esto es mucho más grande que tú», dijo, pero su tono había cambiado. Había algo que resonaba en sus palabras. Elena sintió que cada individuo en la sala estaba al borde de perder todo, al igual que ella. Con un movimiento repentino, Elena tomó la pistola que yacía en el suelo, el frío metal pesado en su mano temblorosa. «No voy a dejar que más mueran. Voy a acabar con esto», afirmó, y su voz resonó como un trueno. Las miradas se volvieron hacia ella, y una chispa de esperanza brotó del horror. Dante retrocedió, sorprendido. «Elena, no te metas en esto», advirtió, pero ella ya había tomado la decisión. Con un movimiento rápido, dirigió el arma hacia la pantalla que mostraba los videos. «¿Esta es la verdad que han creado? ¿Esta es la vida que quieren?» «¡No más!», dijo, apretando el gatillo. La pantalla estalló en una lluvia de fragmentos de vidrio, y el sonido sordo resonó en el aire. El grupo de enmascarados retrocedió, y por un instante la sala se llenó de una calma inquietante. Elena vio en la mirada de Dante cómo se desmoronaba su mundo. La lealtad quebrada en sus ojos llenaba el espacio con un último destello de humanidad. «Vamos», dijo ella, apuntando de nuevo hacia la salida. «Si queremos vivir, debemos salir juntos de aquí». Con un nuevo sentido de comunidad, las sombras guiaron sus pasos, mientras los hombres comenzaban a reorganizarse tras el impacto de su acción. El aire era pesado, pero el inmenso vacío dejó espacio para una última opción. Elena y Dante, junto a Valentina, salieron tambaleándose hacia la libertad de la mansión Rojas. Sus corazones latían al unísono. Ahora, más que nunca, sabían lo que era realmente importante. Las puertas se abrieron ante ellos como si la noche misma los estuviera esperando. Pero al mirar atrás, un último misterio flotaba en el aire, lo que habían dejado atrás, lo que significaba continuar. Sin embargo, la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Estarían listos para enfrentar las repercusiones de la verdad? ¿Podrían reconstruir lo que se había quebrado? Las preguntas llenaban el vacío entre ellos mientras se adentraban en la noche, sabiendo que un nuevo capítulo había comenzado. ¿Y tú? ¿Estás preparado para seguir con nosotros? Es el momento. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y apoyarnos en esta aventura.
Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final impactante. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Vamos, tú puedes hacerlo.